México. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 19 de junio, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y las teleaudiencias que se incorporan a partir de las 9 de la mañana de Teleuniverso, Canal 29 y del Canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, estos son los temas de nuestra agenda en este 19 de julio. Aclarado el tema de la tanda extendida, señales muy preocupantes. Donald Trump, nuestro segundo tema, Donald Trump en la cuerda floja, el protocolo para la reapertura del turismo a partir del 1 de julio, algunas denuncias aclaradas por la Junta Central Electoral y, el tema de la política sin depuración por el caso de aparición de más personeros vinculados a la delincuencia que han logrado incluso ser elegidos. Entonces, señores, miren, el primer tema, aclarado lo de la tanda extendida, que ayer unos medios, incluyendo Primera Plana, pues dieron a conocer prácticamente que había una decisión de anulación del tema de la tanda extendida. Entonces ayer en el Sol de la Mañana fue un tema de debate generado por el comentario de Melton Pineda, que realmente se alarmó por este planteamiento y pidió respuestas de las autoridades. Entonces ayer no solo logramos conversar en el Sol de la Mañana con el vocero del Ministerio de Educación, sino que por la trascendencia de este tema entendíamos que de manera categórica debía producirse un pronunciamiento directo del ministro Peña Mirabal, y logramos ese pronunciamiento directo de Peña Mirabal. Y entonces ahí él precisó de manera categórica que para esta administración es imposible hablar de la anulación de una de sus grandes realizaciones, que incluso si el 5 de julio ganara las elecciones Gonzalo Castillo, lejos de contemplarse en ese programa, como explicó Peña Mirabal ayer, lejos de contemplarse, digamos, la anulación de la tanda extendida, lo que está contemplado en ese programa de gobierno es su consolidación y ampliación. Quiero darles garantías a la sociedad dominicana de que eso no va a ocurrir, dijo Peña Mirabal ayer en el Sol de la Mañana. Y que, muy al contrario, lo que estoy viendo en el plan de gobierno del Partido de Liberación Dominicana, PLD, para el periodo 2024, es que esa iniciativa sería profundizada en un próximo gobierno del PLD.
Entonces, hay ciertamente por la circunstancia en la que estamos viviendo, pero ¿qué tanda no está interrumpida en estos momentos? La que no es extendida está interrumpida. Lo que es la docencia terminó siendo virtual, terminó siendo a través de la internet, terminó siendo virtual. Y nadie sabe si el inicio de un próximo año escolar en esta circunstancia, de acuerdo a cómo esté la pandemia, tiene las mismas características, pero de lo que se trata es de una coyuntura que el mundo, porque esto no es un problema de la República Dominicana, que el mundo irá superando. Y en la medida que se vaya superando, todo vuelve a la normalidad, aunque sea una normalidad que tenga algunas características totalmente distintas. Lo que se ha hecho para el montaje de la tanda extendida en la administración del presidente Danilo Medina ha sido titánico, porque toda la infraestructura escolar que se ha levantado para el desarrollo de la tanda extendida. Entonces, eso no está en peligro. Eso no está, pueden haber 80,000 sugerencias de técnico y de lo que sea, por lo menos, a menos que no haya un cambio de gobierno y al gobierno nuevo eso no le interese, en lo que tiene que ver con quienes han promovido y llevado a cabo la tanda extendida, eso no está en juego. Eso no está en juego y lo aclaró muy bien ayer Peña Mirabal en esa conversación que fue generada por el Sol de la Mañana y el país lo sabe. Lo digo porque ahora hay una guerrita que tiene que ver con los intereses de la coyuntura. Entonces, esto viene acompañado de mezquindades como la de cualquier medio atribuirse que eso se generó en una exclusiva de este periódico, etcétera. Y entonces a veces no nos damos cuenta cuando nosotros nos quitamos crédito a nosotros mismos. Porque lo que ocurre en el Sol de la Mañana, todo el país se da cuenta. Todo el país se da cuenta de lo que ocurre en el Sol de la Mañana. Entonces, que la gente se da cuenta que esa información fue generada ahí y usted se la atribuye como si fuera una información que usted generó, lo único que usted le está confesando a la gente, mira, así como yo manejo este dato y no soy honesto al manejar este dato, entonces mi manejo en otras cosas también es igual de deshonesto. O de no fiel a la verdad, vamos a quitar la palabra deshonesto, no, o de no fiel enteramente a la verdad. Y entonces nos hacemos más daño innecesariamente que el que ya tenemos por la situación que se está viviendo en el mundo con la cuestión de los medios y particularmente con los medios impresos que vienen en un proceso de crisis que está amenazando seriamente su existencia y lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero si queremos subsistir, si queremos seguir adelante, una de las digamos, cualidades que tiene que ser la objetividad, la objetividad sobre todo, la honestidad en el manejo de las informaciones. Entonces, señores, paso seguido a otro tema. Se torna cada vez más difícil la situación para el presidente Donald Trump, porque este hombre se granjeó las posibilidades de alcanzar la presidencia de la República, pero no siempre las cualidades que llevan a un candidato a ganar unas elecciones son las que se requieren para gobernar.
para dirigir un país que no solo es un país, sino que ese país es prácticamente una de las grandes cabezas del mundo. Y entonces, de la forma en que se conduzca ese país, eso impacta mucho, no solo en su país, sino en el mundo. Entonces, es evidente que este hombre, con esa capacidad que ha tenido para el mundo de los negocios, que lo han convertido realmente en un gran transformador. Este hombre, digamos, que las cosas que se propone la lleva adelante en cuanto a lo que es la visión. La visión para gobernar tiene serias lagunas, tiene serias limitaciones. Y no es porque él sea un presidente aislacionista, porque el aislacionismo ha sido una de las características de los Estados Unidos, es decir, contrario a lo que se piensa, que ese es un país de características intervencionistas. Bueno, las características intervencionistas fue la que conocieron las generaciones nuestras, pero ese país ha tenido tanto tiempo de su historia comportándose como un país aislacionista como el que ha tenido posteriormente. Es decir, incluso hasta principios del siglo XX, hasta el primer cuarto del siglo XX, muy principio del siglo XX, ese país era aislacionista, porque incluso las intervenciones que se dieron en su zona de influencia, obedecían a factores de seguridad. Obedecían a factores de seguridad por el tema de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre? Que ahora en esta coyuntura, porque el mundo lo que va trazando también el tipo de política que se requiere. Es decir, en la etapa en la que Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, el aislacionismo no era una opción. Él podía revisar la política exterior de los Estados Unidos y darle otros matices a la política exterior de los Estados Unidos, pero no tenía la opción del aislacionismo, porque eso lo único que ha logrado es quitar en gran medida, disminuir la influencia de ese país en el mundo. Ahora, por ejemplo, él ha tenido algunos reveses. Ayer estaba planteando la posibilidad de una ruptura total entre las relaciones comerciales de China y Estados Unidos. Señores, eso, tal y como lo había advertido, porque en eso él contradice a su propio representante comercial, Robert Lighthizer, que planteaba que eso es sencillamente impensable. La posibilidad de que China y Estados Unidos no tengan ningún tipo de relación económica, eso es impensable. Impensable, pero Donald Trump dice que eso no se descarta. Cuando él dice que eso no se descarta, lamentablemente se proyecta ante mucha gente como una persona que no está, digamos, en pleno uso de todas sus facultades, porque eso es sencillamente imposible. Es sencillamente imposible que dos potencias económicas, una en auge, aunque ha sido un auge que se ha ralentizado en los últimos años, no tengan vínculo. Además, cuando se ha desarrollado pues una relación de dependencia desde hace tiempo, desde que pues
una parte importantísima de la mano de obra de las empresas estadounidenses se desplazó hacia Asia y se desplazó sobre todo hacia China. Entonces esto es imposible. Esos países están vinculados desde cuando eran adversarios. Desde cuando eran adversarios, sin darse cuenta, desarrollaron vínculos que son indisolubles. La vinculación entre China y Estados Unidos data de la época de la guerra en Corea, cuando China y Estados Unidos se enfrentaron en la guerra en Corea a principios de los años 50, es decir, siendo adversarios, enfrentándose en una guerra. Ahí nació la relación indisoluble entre esos dos países. ¿Por qué nació la relación indisoluble entre esos países? Porque la enemistad rusa-China nace de la guerra de Corea. La insatisfacción de China por el hecho de que Stalin no ayudó como ellos entendían a China en la guerra de Corea, llevó desde ese momento a China a distanciarse, a tener sus reservas frente a la Unión Soviética, y esas reservas después se consolidaron y se hizo prácticamente imposible que esos dos grandes países con regímenes supuestamente comunistas pudieran actuar como aliados. Incluso se hizo más fácil en tiempo de Nixon que China se aliara a Estados Unidos. Entonces, ahí hay unos vínculos que no es verdad que pueden desaparecer, sino que son vínculos que históricamente cada vez han arraigado más. Cada vez han arraigado más, pero bueno, no es solo esa la única tontería. Ahora también se produjo ayer la decisión del Supremo de los Estados Unidos, en la que incluso un juez conservador definió el tema de los dreamers, de los soñadores, ya descartando la pretensión que tenía el presidente Donald Trump de deportación contra estas personas que llegaron muy pequeñas a los Estados Unidos, que se desarrollaron en ese país, que perdieron los vínculos con sus países de origen, y entonces se pretendía devolverla a los lugares de donde procedían cuando ya no tenían arraigos en esos lugares, sino que habían desarrollado toda su vida en los Estados Unidos. Y este fue un tema de varios años que ya ahora ha quedado resuelto. Esto es el llamado programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA. Ayer se definió esta situación contra Donald Trump, es decir, contra las pretensiones del presidente Donald Trump. Por otra parte, entonces, está el tema del libro de John Bolton, que en una época de campaña, todas las revelaciones que están ahí realmente dejan muy mal parado al presidente Donald Trump. Entonces, he ahí un ejemplo de un hombre que el marketing político tendrá que usarlo como referencia de éxito, porque llega a la presidencia cuando nadie le suponía posibilidades de alcanzar la presidencia. Pero lamentablemente, después de llegar a ella, no supo qué hacer con ella. No supo qué hacer con ella porque, repito, tener condiciones para ganar unas elecciones en un momento determinado no significa tener condiciones para gobernar un país. A veces es difícil equilibrar una cosa con la otra. Entonces, señores, también, bueno, tenemos pendiente otros temas. Ya
ayer hubo una reunión excelente en el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Turismo, la Comisión de Alto Nivel para el tema del COVID-19 y el sector turístico. Y todo esto es relativo a la coordinación, en lo relativo a la coordinación del protocolo para la apertura de la actividad turística a partir del 1 de julio. Es decir, que estamos decididos y ojalá que las circunstancias así lo sigan permitiendo, a que el país vuelva a la actividad turística de manera gradual a partir del día 1 de julio. Y eso se está haciendo como debe hacerse, en discusiones con los que han de ejecutar las políticas y los actores del sector. Entonces, ayer hizo formalmente el anuncio el ministro Francisco Javier García de que el turismo realmente arranca el día 1 de julio. Es decir, que ya esa es una decisión y tenemos que respaldar esa decisión, y respaldarla significa respaldarla con los hechos. Y los hechos nos llevan a tratar de parar los contagios, porque la verdad es que en estos momentos estamos viviendo un desborde de los contagios y hemos vuelto a los días en que tenemos llamadas de personas por el tema de las pruebas, que a pesar de que se están haciendo más pruebas, pero hay más casos, más demandas de pruebas, y entonces vuelve a haber problema con eso. Es decir, tenemos una situación sumamente preocupante en relación con ese tema. Pero saludamos esto del turismo a partir del día 1. Hay algunas aclaraciones que ha hecho la Junta Central Electoral. Vamos a referirnos a algunos casos. El caso, por ejemplo, de una denuncia que ha hecho la señora Cecilia García. Ella tiene más de 20 años residiendo en el exterior y entonces ella colgó un video diciendo que se están haciendo exclusiones de los dominicanos en el exterior, citando como ejemplo su caso. Entonces, Laura Castellanos, la vocera de la Junta Central Electoral, le ha respondido a la señora García que fue ella, de su puño y letra, la que firmó en su documentación que su votación seguía siendo en la República Dominicana. A ella no la han sacado de ningún padrón en el exterior porque ella no se colocó en un padrón en el exterior. Ella, con su libre albedrío, fue la que escogió seguir votando en la República Dominicana. Parece que la memoria la había traicionado y ella no se acordaba de ese detalle. Entonces, dice Laura Castellano que la Junta no publica lo que tiene que ver con ese formulario porque contiene informaciones que son de carácter personal y no hay por qué exponer datos personales innecesariamente, pero hecha la aclaración de que la señora García, al externar esta denuncia, estaba olvidando que fue ella misma la que seleccionó votar en la República Dominicana. Es decir, que a ella no la han excluido de ningún padrón, que su denuncia en ese sentido es una denuncia que es falsa. Entonces, también ayer surgió el tema de un camión con un logo de la Junta Central Electoral, que el camión fue visto en un local que corresponde a la campaña de Gonzalo Castillo. La Junta Central Electoral dijo que ese camión es de los camiones subcontratados por la Junta Central Electoral, que para poder penetrar a espacios de la Junta se le exige tener una
identificación, tener un sello de identificación de la Junta, pero que son vehículos privados que están brindando sus servicios a cualquiera que se lo solicite. Es decir, que ese no es un vehículo de la Junta Central Electoral. No obstante, hay que hacerle el llamado a esa campaña y a cualquier otra campaña en estos momentos que si han de usar algún servicio, tomen en cuenta este detalle para no crear confusiones. Porque si la gente le ve un letrero que dice Junta Central Electoral, tiene razón a generar suspicacia. Tiene razón realmente a generar suspicacia. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Hay que tratar de evitar eso. Y los propios propietarios de estos vehículos, si van a brindar servicios a políticos, a candidatos, tienen que tomar también esto en cuenta. Porque aquí hay gente que quiere de todas maneras enrarecer el panorama, creando cualquier tipo de denuncia. Tal vez ahí se piensa que llegaron las boletas premarcadas, para después repartirlas y llevar esas boletas premarcadas a las urnas. Lo que sabemos que es prácticamente imposible en la organización de los procesos electorales en la República Dominicana. Por otra parte, el doctor Leonel Fernández había dicho que la política tiene que ser física, entiende él, pero estas elecciones se han convocado bajo unas condiciones muy especiales y no hay condiciones para una política física. No hay condiciones. Y prueba de que no hay condiciones es que tenemos al principal candidato opositor, digamos, lesionado, afectado del virus, justamente porque las circunstancias actuales impiden hacer el tipo de cosas que él llegó a hacer. Hablar con gente sin mascarillas, de actividades políticas absolutamente a nadie. Todo el mundo sabe que ahí no están los votos, que ese tipo de acciones no da resultados. Aquí eso no existe, de que estén persiguiendo a una gente, de que mira, vamos a impedir que fulano haga su actividad. No, hombre, no. Es la coyuntura que estamos. Entonces, bueno, han surgido otros casos. Está el caso, por ejemplo, de una candidata que se llama Nuris María Jones Acosta. Esa señora fue deportada en el año 2000 después de haber cumplido una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Y esa señora es candidata a diputada del PRM en la provincia Sánchez Ramírez. Ayer el PLD pidió a la Junta Central Electoral investigar la documentación en base a la que esa señora se inscribió, porque con el caso de un regidor en Navarrete que tiene cuatro expedientes, ha salido a relucir que incluso este señor falsificaba las certificaciones de no antecedentes penales, que es probable,
a pesar de lo que hemos explicado de en qué consisten los antecedentes penales, pero es probable que algunos candidatos se hayan inscrito como tales con documentos falsos, porque ese regidor de Navarrete, del PRM, ese regidor se inscribió con un documento falsificado, ese regidor. Entonces, bueno, este hombre está acusado de asociación de malhechores, de violencia de género, de porte de tenencia de armas, de tráfico de armas y de falsificaciones. Es Epifanio Peralta, se llama el regidor de Navarrete. Y ayer el fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, el titular, presentó varios expedientes de este hombre, incluyendo el documento falsificado de no antecedentes penales en base al que se registró en la Junta Central Electoral. Entonces, como ustedes ven, no ha sido una situación aislada de que en Padre Las Casas apareció un individuo del narcotráfico que había sido candidato de ese partido, que pertenecía al Comité Nacional de Campaña de ese partido, que tenía vínculos importantes en ese partido, que su mujer era parte de la junta recomendada por ese partido, sino que vemos que en la debilidad de un partido que no tenía una dirigencia nacional para completar sus candidaturas nacionales, se vio en la obligación o en la necesidad de abrirse al extremo de que no pudo controlar que una cantidad de personas que van a dañar completamente la imagen de esa organización, y si esa organización se aproximara al poder, le van a hacer un daño terrible pues al país, que eso no era una situación realmente aislada, sino que aparentemente fue una línea. Aquí tenemos cupo, vamos a agruparnos, y entonces de lo que se trata es de llevar una coalición vinculada al narcotráfico al Congreso. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. La doble tapatí, la doble tapatí, la doble tapatí, la doble tapatí. La doble patí es tu tarjeta, eso nuevo que Luis te va a dar. La doble patí en una sola, ahí, para la comida, luz y gas. La doble tapatí, para la luz y el gas. Doble medicina, para que te rinda más. La doble, la tarjeta con el doble de ayuda y con el doble de solidaridad. El cambio va. Vota por Luis, vota 2, vota PRM. Nuevos televisores 4K Ultra HD TCL Serie P2. Marco metálico de gran elegancia. HDR que reviva las imágenes hasta la perfección. Sistema operativo Linux, tan claro y real que puedes sentirlo. Somos la caridad. Radio Centro. La cartografía censal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles, avenidas, aceras y caminos vecinales, viviendas, edificaciones, escuelas, clínicas y hospitales, salones de belleza, colmados, industrias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y todo lo que existe en un territorio determinado, con el objetivo de diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional, porque con mejores datos forjaremos mejor